Hola creativos, mi nombre es Davor y bienvenidos al canal. En el capítulo de hoy veremos el uso de las herramientas de forma. Son muy sencillas de usar y de gran ayuda. Así que comencemos. Para acceder a la herramienta de forma, nos acercamos a la barra de herramientas y buscamos este icono que tiene forma de rectángulo. También podemos acceder a ella mediante la tecla U. Si mantenemos presionado, desplegaremos más opciones que podemos generar, como son la herramienta rectángulo, elipses, polígonos, líneas y forma personalizada. Cada una de ellas son muy intuitivas ya que generan formas con su respectivo nombre. Para empezar, escogemos la herramienta rectángulo y me dirijo al lienzo y hago un clic en la zona donde quiero empezar y arrastro dependiendo de qué tan grande quiero que sea la forma. Luego suelto. De esta manera, la forma empieza desde una esquina que es aquí y se desplaza hacia el lado derecho y hacia abajo. Otra manera de crear es añadiendo la tecla Alt. Primero creamos la forma arrastrándolo y luego presionamos la tecla Alt. Lo que hace es generar una forma a partir de un eje central y estirarlos por ambos lados, tanto en sentido horizontal como vertical. Luego soltamos. Finalmente podemos crear cuadrados perfectos si es que presionamos la tecla Shift para poder desplazarlo hacia la derecha y hacia abajo o Alt para hacerlo desde un eje central. Y luego soltamos. Bien, voy a borrar las demás y me quedaré con la primera. Arriba en la barra de opciones tenemos este apartado que al desplegar nos ofrece forma, trazados y píxeles. El primero, valga la redundancia, nos permite crear formas con rellenos de color. Aquí en este apartado podemos cambiar el color. Si queremos un color sólido, podemos ver muestras predefinidas por Photoshop. Podemos cambiarle a rojo, un verde, un cian, azul o el color que queramos. Si es que queremos elegir un color en específico, podemos seleccionar el selector de colores que está aquí. Hacemos un clic y escogemos un color cualquiera o escribimos el código hexadecimal. También podemos usar el degradado que está aquí, podemos crear incluso nuestros propios degradados que ya hemos visto. En caso de que quieras crear tu propio degradado, te invito a ver un video que hice hablando exclusivamente de esa herramienta. Y finalmente podemos rellenar con motivos, que es este de aquí. En caso de que no queremos tener ningún color, nos dirigimos a ese apartado a la izquierda, significa que va a ser totalmente transparente, hueco, vacío. Le pondré un gris. Siguiente función es el trazo. Aquí damos color al trazo o borde de la forma y vemos que tiene las mismas funciones que la opción de relleno, color sólido, degradado, motivo o un color específico. Una vez que hemos añadido el color, podemos modificar el grosor de este, simplemente dirigiéndonos en este apartado y moviendo hacia la derecha para hacerlo más grueso y hacia la izquierda para adelgazar. También podemos darle un tipo de trazo en este desplegable. Tenemos un trazo continuo, un trazo lineal o puntos continuos. Más abajo tenemos más opciones que son alineaciones. Por defecto viene alineaciones en el centro que está aquí, lo que quiere decir que nuestro trazo se dividirá arriba y hacia abajo. Podemos hacerlo de manera interna y de manera externa. También podemos hacer que los vértices sean puntiagudos, redondeados o entrecortados de una manera diagonal. Voy a dejarle por defecto de manera central, alejaré el zoom. La siguiente opción nos brinda la información de las medidas que tiene nuestra forma. En este caso, como está en píxeles, tiene 1531 píxeles de anchura por 764 píxeles de altura. Podemos cambiar en directo desde aquí simplemente moviendo, por ejemplo, la anchura. Y si queremos achatar la altura, reducimos hacia la izquierda. Para crear una forma con un tamaño en específico y directamente es haciendo un solo clic en la zona del lienzo donde quiero empezar. Por ejemplo, empezaré aquí. Se abrirá un cuadro de diálogo donde nos avisa para poner las medidas. Supongamos que quiero ponerle 500 por 500 píxeles, o sea un cuadrado. Y en este caso vendrá desactivado desde el centro. Si le damos que sí, se creará la forma a partir del punto que hicimos clic y se repartirá en ambos lados, tanto izquierda, derecha, arriba y abajo, o sea desde el centro. Le damos OK y verán que yo hice clic aquí y se amplió en todos los lados. Si volvemos a hacer clic y le damos desde el centro, desactivamos, le damos OK, verán que yo hice clic aquí y se desplazó hacia la derecha y hacia abajo. Me quedaré con la segunda y muevo hacia el centro. Algo que debemos tener en cuenta es que estas formas son vectoriales, es decir, por más que nosotros lo escalemos, no perderemos información de píxeles. Por lo tanto, como vemos aquí, añadimos el zoom y sigue teniendo esa información nítida. Reducimos, por lo contrario, y lo mismo, no pierde información.
Nos daremos cuenta que este objeto o forma es un vector si es que nos dirigimos al panel de capas y en la esquina inferior derecha de la capa seleccionada hay un icono que tiene forma de marco. Este nos informa que es un objeto vectorial. Voy a volver a seleccionar mi forma. A continuación tenemos las operaciones de forma. Nueva capa significa que cada vez que hacemos una nueva forma, se creará individualmente en capas diferentes. Como vemos aquí, se van creando uno por uno y por separado. Vamos a borrar esto de acá. Combinar formas lo que nos permiten es que estando en la misma capa y si añadimos una nueva forma, esta se va a sumar a la misma capa y por lo tanto los objetos se unen, a pesar que me indica que hay diferentes formas separadas, pero al hacer clic afuera veré que es una sola. Y cualquier cosa que yo haga, por ejemplo cambiar de color, estas se cambiarán completamente hacia todas las capas. Vamos a cambiar el trazo a un color amarillo y vean que se han cambiado todas. Selecciono la capa, luego está la opción de restar forma frontal. Esta hace que la segunda forma que yo crea corte o elimine un pedazo de la primera forma, es decir, todo que esté por detrás de la última forma no se va a ver. Y lo mejor es que no se elimina literalmente, solo lo esconde. Vamos a modificar esos trazos con la herramienta de selección directa y vamos a mover el nodo. Veamos que así no pasa nada y veremos que aquí está. A medida que vamos ampliando se va recuperando esas zonas, yo agrando y se va cortando, o mejor dicho se va escondiendo. Para no complicarnos mucho vamos a volver a crear una nueva forma y le vamos a dar intersección. Ahora yo creo una nueva forma y vean que solo se ve exclusivamente aquellas zonas que comparten ambas, la intersección. Y finalmente dentro de este menú tenemos excluir formas superpuestas. Lo que va a hacer al contrario de intersectar, lo que va a hacer es mostrar aquellas zonas que no comparten y esconder la que sí. Vamos a hacer clic y veremos que pasó al revés. Ellas comparten esa zona y por lo tanto se va a esconder, más no eliminar, y solo se mostrará aquellas que están afuera. Vamos a eliminar. Ahora quiero mostrarles que también podemos generar una forma y hacer que sus puntas sean redondas y suavizarlas. Para eso me dirijo al panel de propiedades. Si es que no lo pueden ver, podemos dirigirnos al menú ventana y seleccionar propiedades. Dentro de esa opción tenemos la que ya hemos visto, que son la altura, la anchura, el color, el trazo, el grosor del trazo, las alineaciones del trazo, etc. Aquí dentro podemos cambiar directamente escribiendo cuántos píxeles queremos que se redondee, o podemos hacerlo en conjunto con solo escribir una sola vez. Por ejemplo, voy a escribir 25 píxeles, hago un clic afuera y todos se cambiaron simultáneamente. Y vi que la cadena está activada y significa que cualquier cambio que yo haga aquí afectarán a todas. Y vean, mi punta se ha hecho redondeada. En caso de que solo quiero afectar a una sola esquina, yo puedo volver y hago clic en la cadena para romperla y solo afecto a la primera. Hago 50 píxeles y pongo enter. Y allí está, la esquina superior izquierda se ha redondeado. Volvemos a la herramienta de forma. Todo eso que vimos está dentro de la opción de forma. Pasamos a la siguiente función, que es trazado, lo cual ya lo hemos visto anteriormente, por lo que si quieres aprender a realizar trazados te aconsejo a que lo veas en un video que yo realicé exclusivamente de esa herramienta. Al igual que la pluma, crea formas de trazados y podemos verlas en el panel de trazados, y aquí está. También podemos guardarlas como hicimos anteriormente, le damos OK y ya está guardada. Hago otro trazado, se sumará aquí. Si hago clic afuera, creo un nuevo trazado, se creará una nueva capa. Bien, voy a borrar todo esto, también borraré esto. Ahora veamos píxeles, que es algo muy simple. Nos dirigimos aquí a la función y escogemos píxeles, pero primero crearemos una nueva capa vacía para no afectar a nuestro lienzo original. Es algo muy simple, es idéntico a la función de forma. Sin embargo, a medida que nosotros escalamos, como achicar o agrandar, esta perderá información de píxeles y por lo tanto se verá un poco más difuminada, borrosa y, vale la redundancia, pixelada. Volvemos a escalar. Acercamos el zoom y veremos estas formas difuminadas que se van perdiendo poco a poco a medida que nosotros agrandamos y achicamos. Al achicar, comprimimos la información de píxeles y se reduce a una cantidad, y si lo volvemos a agrandar no va a haber cómo rellenar esos píxeles y por lo tanto se van desapareciendo poco a poco. Asimismo, tengo dentro de la barra de opciones tengo el modo de fusión y también su opacidad, que ya sabemos para qué funcionan. Vamos a borrar, pasamos a la siguiente herramienta, que son estas de aquí, y no tenemos que explicar tanto. La segunda herramienta genera rectángulos con bordes redondeados.
La tercera genera óvalos o elipses perfectas. Y pasamos a la cuarta, que es la herramienta polígono, que lo único nuevo que aumenta es el número de lados. Por defecto nos genera un pentágono, pero yo puedo crear desde un triángulo disminuyendo el lado a 3 o crear incluso hasta un polígono de 100 lados. Le damos enter y ahí está. Todas estas formas se crearon dentro de mi capa de lienzo, y esto es debido a que está en la función de píxeles, así que hay que tener cuidado en eso para no afectar. Ahora, para poder borrar todo esto, simplemente lo que tengo que hacer es rellenarlo de blanco. Agarro el bote de pintura blanco y pinto. Por último tenemos la herramienta de forma personalizada. Estas son formas ya hechas por el programa y que nosotros podemos utilizar. Hay una gran variedad de ellas para elegir. Nos acercamos a este apartado donde dice forma y desplegamos. Y dentro de este engranaje tenemos diferentes categorías como animales, flechas, texturas, película, cuadros, objetos, adornos, formas, etc. Para ver todas estas juntas simplemente tenemos que seleccionar todas, que está acá, que es lo mismo de esto. También podemos cambiar la previsualización a una forma más grande o lista pequeña donde nos muestra la forma y el nombre, o solo texto si es que queremos ver solamente el nombre. En este caso será en miniatura pequeña nada más. Y para elegir uno simplemente hacemos un clic en cualquiera y en el lienzo hacemos un clic. Para no alterar la proporción, por ejemplo, para no achatarlo o alargarlo, es recomendable presionar la tecla Shift para mantener su proporción original y simplemente hacerlo escalable. Soltamos y ahí está. Y esas formas, como ven, son vectoriales, lo que puede decir que la agrandamos o la achicamos, no pierde información. Otra forma de crear formas personalizadas es con la herramienta pluma. Todas tienen las mismas funciones que hemos visto como las de forma, trazados, relleno, trazo, anchura, grosor, incluso las operaciones de forma. Voy a crear cualquier forma personalizada. Cambio el buscatrazos a restar forma frontal. Ahora deselecciono y vuelvo a seleccionar todo en general. Y para usar esta forma personalizada en forma vectorial en otros trabajos tenemos que guardarlo. Para eso selecciono la capa que contiene la forma y también debo de tener seleccionadas las herramientas que generan formas, ya sea la pluma o la herramienta de forma. Luego me dirijo al menú de edición, busco definir forma personalizada y le pongo un nombre. Le doy OK y vuelvo a la herramienta de formas personalizadas que está aquí y busco aquí mi forma que ya creé. Aquí está. Y ya puedo crear la forma. Puedo cambiar el color, ponerle un trazo si deseo, y así es como creamos nuestra propia forma vectorial. Eso fue todo, amigos, espero que les haya parecido útil la información sobre el uso de esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video.